Imagínate que estás en una prisión durante la Segunda Guerra Mundial. La única forma de enterarte de cómo va la guerra es usando una radio clandestina que has conseguido. Sabes que las noticias se dan en el canal 600, con lo que sintonizas tu radio hasta conseguir que la punta esté en el 600, y ya empiezas a escuchar las noticias. Mientras te enteras que la guerra está casi por terminar, ves que al lado del sintonizador pone Radio AM. Esta sería una onda de comunicaciones AM transmitiendo información, por ejemplo, nuestra voz. Fue una tecnología clave durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. A través de ella se difundía entretenimiento, noticias, música y programas para muchas familias en todo el mundo. Y es posible que lo hayáis visto en algunas radios antiguas. En este vídeo vamos a entender por qué tiene esta forma, cómo es posible que una onda pueda transportar información y, por último, por qué la radio AM perdió contra su gran contrincante, la radio FM. Pero antes de todo, ¿qué significa AM? AM son las siglas de amplitud modulada, que hace referencia a cómo se incorpora información a nuestra onda. Por las antenas solo podemos enviar ondas electromagnéticas. Por ejemplo, esta es una onda electromagnética que no lleva nada de información. Podemos cambiar su frecuencia para hacer que oscile más rápido o hacer que oscile más lento. Esta onda será nuestra portadora, porque va a llevar la información dentro. Y además, necesitamos que la frecuencia sea alta para poder enviarla por la antena. Otra cosa que podemos cambiar de nuestra portadora es su amplitud, es decir, hacer que la onda suba y baje más distancia. AM significa amplitud modulada, con lo que nuestra información va a estar, digamos que, escondida en la amplitud de nuestra portadora. Ahora vayamos a esa información que queremos transmitir. Va a ser un tono musical a una frecuencia baja, mucho más baja que nuestra onda portadora. Esto no lo podemos transmitir directamente con un altavoz, porque el sonido no llegaría a nuestro destino. Tampoco lo podemos transmitir por una antena porque la frecuencia es muy baja y no crearía los campos eléctricos y magnéticos necesarios. Para eso hemos creado a nuestra portadora, con mucha más frecuencia, que va a transportar nuestra información. Aquí viene la magia de todo. Vamos a modificar la amplitud de nuestra portadora para que transporte la información. Cuando la información está en los puntos más bajos, nuestra portadora tiene amplitud 0. Y cuando la información está en su punto más alto, entonces la portadora tiene amplitud máxima. De hecho, podemos ver como que nuestra información está envolviendo a la portadora. De alguna forma, le está marcando el nivel máximo hasta donde puede subir. De esta forma conseguimos enviar nuestra información metida dentro de nuestra portadora, que es capaz de viajar muchísimos kilómetros. La influencia de nuestra información sobre la portadora puede controlarse con un número, llamado índice de modulación. Con un índice 0, la portadora se queda tal cual como estaba y no lleva información. Mientras que con un valor igual a 1, la portadora llega hasta su nivel máximo y llega hasta 0, modificando completamente su amplitud. Con valores intermedios tenemos una portadora que transporta nuestra información con más o menos presencia en la amplitud. Antiguamente era importante mantener el número entre 0 y 1, ya que si la M llegaba a superar 1, la envolvente empieza a tener valores negativos. La onda final se distorsiona y en esa época era más difícil recuperar nuestro mensaje. Hoy en día no es tan importante. Cuando se sabe cómo incorporar información a nuestra onda, realmente se puede transmitir cualquier cosa. Esta sería la portadora cuando queremos enviar dos tonos a distinta frecuencia. También podemos enviar información muchísimo más compleja, como por ejemplo nuestra voz, que son la suma de muchas frecuencias. Aún así, aunque parezca todo muy bonito, la radio AM tenía un grave problema, y es que usaba demasiadas frecuencias. Estas serían las frecuencias que se usan para crear a nuestra portadora. Cada flecha gira a una frecuencia positiva, si lo hace hacia la izquierda, y frecuencia negativa al revés. Pero, ¿cómo puede ser que haya tantas frecuencias si antes solo teníamos dos? La de la portadora y la de nuestra información. Esto ha pasado porque hemos puesto la información dentro de la portadora de una forma no muy eficiente. Si ordenamos las frecuencias en un eje, podemos ver que hay 6 frecuencias distintas, de las cuales solo una es útil, nuestra información. Esto significa que una parte de la potencia que tenemos se dedica a términos que no aportan nada. Hay sistemas AM alternativos que buscan eliminar estas frecuencias extra para aprovechar mejor la potencia que se transmite. También ayuda a reducir las interferencias, ya que usando tantas frecuencias podríamos estar molestando a otra persona.
Una de estas versiones es la doble banda lateral, que sigue siendo una onda AM pero usando menos frecuencias. Con esta versión mejorada, nuestra información también modifica la amplitud de la portadora, pero usando tanto valores positivos como negativos. Si os acordáis, en la versión clásica solo se limitaba en los valores positivos. Dependiendo de la versión que se use, la información está en un sitio u otro, con lo que el proceso de recepción también es bastante distinto. Vale, todo esto está muy bien cuando quiero enviar la información, pero ¿cómo se hace para recibirla? Primero de todo necesitamos una antena, ¿no? O sea, para recibir ondas electromagnéticas. Y luego un sintonizador, para descartar ondas que no nos interesan. En nuestro caso, vamos a sintonizar la frecuencia que hemos usado en nuestra portadora. Para eso se usa básicamente el sintonizador, para seleccionar solo la emisora que nos interesa y descartar todas las demás. Vale, ahora ya tenemos nuestra onda tal cual la habíamos enviado. ¿Cómo recuperamos la información? Volviendo a la versión clásica de la AM, nuestra información se encontraba en la envolvente de la señal, con lo que necesitamos montar un sistema que sea capaz de capturar esa envolvente. En el 1900 aproximadamente, que no hace tanto tiempo en verdad, estos dos señores inventaron el primer aparato de radio de la historia que podía recibir esa información, llamado radio de galena, por el mineral semiconductor del que estaba hecho. Su funcionamiento era bastante sencillo. Primero necesitamos un dispositivo que deje pasar los tramos de la onda positivos. Esto lo conseguimos con un diodo, un dispositivo que solo deja pasar la corriente en un sentido. Luego ponemos un condensador para suavizar la onda y unir los picos. Si perfeccionamos este condensador, podemos conseguir quitar casi del todo el efecto de la onda a más frecuencia. Solo falta añadir otro condensador para hacer que nuestra señal oscile alrededor del cero, como la original. Y ya tendríamos nuestro receptor preparado para conectar unos auriculares y escuchar el audio que hemos recibido. Años más tarde llegó la radio FM, que significa frecuencia modulada. Es decir, la información ya no va en la amplitud de nuestra portadora, sino que va en la frecuencia. La información modifica la frecuencia de nuestra portadora. ¿Por qué actualmente no tenemos emisoras que transmiten en AM y casi todas lo hacen en FM? Básicamente porque la FM tiene mejor calidad de sonido y menos ruido. Por ejemplo, si en una tormenta hay algún rayo o pasas cerca de una estación eléctrica, puede ser que escuches como un sonido de electricidad estática junto a la voz. Con la FM no pasa porque ese ruido electromagnético afecta mucho en la amplitud y no tanto en la frecuencia, con lo que si usáramos FM no notarías nada. Por eso, las emisoras de música fueron las primeras en adoptar la radio FM, para ganar en calidad de sonido. No todo fue bueno al pasar de AM a FM. Cuando se implementó la FM, se perdió sobre todo en cobertura, es decir, la distancia que puede cubrir una emisora. La AM es capaz de atravesar grandes edificios sin atenuarse y rebotar en la ionosfera, llegando a sitios muy lejanos. Es capaz de llegar hasta los 1000 kilómetros de distancia, lo que podríamos comunicar Madrid con París directamente. La FM, en cambio, al usar frecuencias más altas, estas chocan contra los edificios y llegan con menos fuerza al destino. A pesar de todo esto, valía la pena cambiarse a la FM para ganar sobre todo en calidad de sonido. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo, donde veremos cómo funciona la FM y si se continúa usando hoy en día, o se ha sustituido por otra tecnología.